Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. Querido Néstor, en lo personal bien, después como todos sabemos estamos en una situación harto difícil. Hemos pasado situaciones comprometidas a lo largo de nuestra historia. Esta debe ser una de las peores, una de las peores. ¿En qué lo sustentas, Horacio, para que la gente se dé una idea? En la aprobación de la ley mal llamada base y punto de partida para la libertad de los argentinos. Sí. Esta ley es una blasfemia al pueblo argentino, porque lo que hace es crear un enclave extractivista en nuestro país, como si fuéramos una colonia africana. Le dan todo tipo de prebendas y todo tipo de beneficios al capital extranjero en desmedro, pero no de esta administración, en desmedro de todas las generaciones argentinas, la presente y las que vienen. Tus hijos, los hijos de tus hijos, los nietos de tus hijos, los nietos de tus nietos. Durante 30 años van a extraer por nada. ¿Para qué lo hacemos si al cuarto año, lo hemos hablado contigo otra vez, al cuarto año ya no tienen necesidad de traer los dólares al país? ¿Para qué hacemos semejante? Aparte van a intoxicar a la población porque acá no toman ningún tipo de medida de resguardo. Lo vemos nosotros en Tucumán con el río Salí. Si vemos lo que hacen los ingenios con el río Salí, lo mismo van a hacer ellos, que son extranjeros, extrayendo minerales o extrayendo petróleo y gas de nuestras tierras. Es más, y también de nuestra plataforma submarina, porque el RIGI no le tiene límite. Y es peor todavía. Ahora, no solamente yo tengo una pregunta porque vos sos el primero, o por lo menos uno de los primeros que empezó con sustentar esta cuestión de que eran solamente dos países en el mundo, africanos, Somalia, creo, y no recuerdo el otro, que Angola y Nigeria. Nigeria, claro, Angola y Nigeria, que planteaban este sistema. Ayer se conoció un cuadrito muy ilustrativo, después te lo voy a mandar, donde hacía una comparación de los que iban a ser beneficiados o los que pretenden ser beneficiados con el RIGI y con la industria nacional. Te digo algunos ítems para sustentar lo que está diciendo. Por ejemplo, en ganancia el RIGI va a pagar el 25%, la industria nacional el 35%. En IVA el RIGI 0%, 21% para la industria nacional. Ingreso bruto 0%, 6% promedio para la industria nacional. Tasa estadística 0%, el RIGI 3% la industria nacional. Impuesto país 0%, los beneficiados por el RIGI, 17,5% la industria nacional. Derecho de importación 0%, el RIGI 13% la industria nacional. Derecho de exportación 0%, tras 3 años el 2% de lo que paga la industria nacional el 16%. Entre otros temas. O sea que se está haciendo una legislación que más allá de favorecer a los futuros inversores perjudica en la competitividad directamente a la industria nacional. Destruyen nuestra industria. Ellos no quieren que produzcamos nada. Ellos lo único que quieren es que seamos una mera factoría exportadora. Que no consumamos alimento, que no consumamos energía para tener mayores saldos exportables. Y si vos querés consumir alimento, querés consumir energía, los vas a tener que pagar a precio internacional. Con el alimento pasó siempre, contigo lo hemos hablado muchas veces. El aceite cocinero de Molido Río de la Plata se vende en Amsterdam a 2,42 euros. El girasol se siembra acá, la botella de 1,5 litros de girasol de cocinero. El girasol se siembra acá, se cosecha acá, se prensa acá, se envasa acá, viaja 10.000 kilómetros y la venden a 2,42 euros. Y vos acá no la conseguís a menos de 2.700, 2.800 pesos, que son los 2,42 euros. O sea, vos te das cuenta el grado de crueldad que tienen. Este grado de crueldad hacen, bueno, si lo querés pagar, lo tenés que pagar al precio internacional. El recurso es nuestro. En este caso, el petróleo es peor, porque el petróleo nos pertenece a vos, a mí, a todos los que nos están viendo, y a los hijos, y a los hijos, y a los hijos de todos. No pueden extraer algo que nos pertenece a generaciones, que pertenece a la nación argentina, porque una administración como esta, una administración vende patria, una administración que no tiene idea de lo que es la patria, de lo que es la soberanía nacional, decide enajenar todo para que ingresen dólares, para pagar una deuda que nunca se investigó. Es más, en el tema petróleo y hidrocarburos, los principales beneficiarios son el Club de Petróleo. ¿Quién es el Club de Petróleo? Ernequian con la Compañía General de Combustible. Los Roca de Techín con Tech Petrol. Y Bulgeroni con Pan American Energy, que está asociada a la British Petroleum. La British Petroleum es una empresa inglesa que explota nuestro petróleo en Malvinas, autorizada por el gobierno inglés. Bueno, estos son los principales beneficiarios locales. A eso sumale la Total, Chevron, Apache, Shell, ExxonMobil. Todo un negocio de ellos. Un negocio con nombre y apellido,
que beneficia a nombre y apellido, que lo van a distribuir entre ellos, y lo tenemos que pagar todos nosotros, pero no vos, tus nietos, ni los nietos de tus nietos, que vos, ni vos, porque tenemos una vida limitada, no lo vamos a conocer. O sea, te das cuenta, por 30 años. 30 años, es una locura. Y todo. la única justificación es que ingresen los dólares para pagar los vencimientos de deuda. Y por 4 años. Y por 4 años, porque después no tienen obligación de liquidar los dólares en el país. Después no tienen obligación de liquidar. O sea que encima son cortitos en la visión. Salvemos lo de ahora y no me importa qué pase después. Lo hacen así, te ahogan. Lo mismo le decían, esto es peor todavía, lo mismo hacían con Menem con las privatizaciones. Bueno, juntar plata ahora para poder pagar una deuda que era de la dictadura militar y que Alfonsín legitimó. Ahí yo vengo del radicalismo. Ahí nos echaron. Yo estaba con Greenpool y nos echaron cuando don Bernardo Greenpool se oponía a aceptar toda la deuda externa heredada por la dictadura militar y quería dividirla entre legítima y legítima. Ahora, ¿cuándo terminaremos con esto de las deudas? Porque hasta mientras tengamos un pueblo embrutecido como el que tenemos, son pocos los periodistas que se juegan como vos. Pocos. Sí, pero aparte de eso, Horacio, digamos, yo voy al fondo y a lo estructural. Digamos, las autorizaciones a endeudarse en base a qué. Porque básicamente cuando uno se endeuda en la vida misma, cuando te endeudas para pagar, es una curva imposible de sostener, porque te seguís endeudando, te endeudas para pagar, vendés lo que tenés para pagar. Es como el viejo chiste ese que vendía el auto, que vendía la videocasetera para pagar el televisor, o que vendía el televisor para comprarse la videocasetera. Es como una permanente confusión de lo que es la economía. Y la Argentina es un eterno latiguillo y déjà vu. La deuda. ¿La deuda de qué? Si seguimos peor, no tenemos autopista, no tenemos carretera, no tenemos sistema. ¿La deuda de qué? La deuda es una entelequia. ¿Dónde está esa deuda? Déjame contarte este gobierno. El gobierno de Alberto Fernández investigó la deuda generada por Macri por más de 100.000 millones de dólares, y como hemos hablado contigo, Macri se endeuda por más de 100.000 millones de dólares, y no es que no se creó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Así como, ahora vamos al ejemplo de hoy. Hasta abril, en mayo va a ser peor. Hasta abril, este gobierno de Milei aumentó la deuda en 43.000 millones de dólares, más que Alberto Fernández con la pandemia. Aumentó en 43.000 millones de dólares la deuda. ¿Cómo la aumentó? Sí, eso mándamelo, pero para que la gente lo entienda. ¿Cómo la aumentó? ¿Emitiendo? Primero le hizo lo que se llama el carrete. Fue afuera a Caputo, le dijo, mire, traigan dólares, nosotros hemos devaluado, usted tiene un título que se ajusta por BONSER, por el coeficiente de estabilización de referencia, que es la inflación con 45 días de atraso, vienen en enero y agarran la inflación de diciembre, enero, febrero. Acordate que la inflación de diciembre fue 25,5%, sí. Enero 20%, febrero 13,2%. Agarran todo eso en dólares. Y yo le aumento el dólar solamente 2 o 3% mensual. Ustedes van a agarrar plata. Entonces vinieron fuertes capitales. En total, hasta abril, con este mecanismo vinieron 43.000 millones de dólares. ¿Y a dónde, discúlpame que sea tan ignorante, ¿y a dónde está esa plata? ¿A qué viene? Es que yo no logro... Yo sé que lo hace como periodista, pero escuchame una cosa, mira, yo te contesto como participante de este programa. Primero, lo hacen para pagar, porque el gobierno anterior había dejado un déficit fiscal porque no podía pagar la deuda. Y para pagar el déficit fiscal de la deuda, que ya era alrededor de un 5%, según el gobierno más. No están los números definitivos, tenemos que operar la cuenta de inversión que cierra recién en junio, el 30 de junio. Pero según el gobierno fue 5% del PBI. O sea que ahí tenés 25.000 millones de dólares. Segundo, vos tenías la LELIC y ¿te acordás que tenías la LELIC? La LELIC eran 60 billones de pesos. O sea, te das cuenta que fueron trasladando, el Banco Central le fue trasladando su pasivo al Tesoro de la Nación. Sí. Entonces tenés, por un lado, el 5% que no pagó el gobierno que se fue. Según este gobierno más, vamos a tener los números recién el 30 de junio cuando se tenga el cierre definitivo del presupuesto. Ahí tenés 25.000 millones de dólares. Y tenés otros 20.000 millones de dólares del pase de la LELIC. Pero ahora, ¿por qué va a tener? Las LELIC eran las de los bancos, ¿no? Es claro, la letra de los bancos. El banco le prestaba los bancos privados le prestaban al gobierno permanentemente una tasa usuraria, o sea que ya no le interesaba prestarle a los argentinos, sino que le prestaban al gobierno.
Exactamente, así hacían. El Banco Credit Corp, más del 60% de lo que gastaba de depósito se lo daba al Banco Central porque ganaba fortuna con eso sin ningún riesgo. ¿Cómo se lo pagaron? Con títulos públicos. Le fueron trasladando. Dice, no, porque hemos disminuido el pasivo financiero. Sí, pero se lo pasaste al Tesoro. Aumentaste la deuda hasta abril, pero ¿por qué va a seguir aumentando? Entonces, primero le pagaste lo que no pudo pagar de deuda el gobierno anterior, pongamos 5%, puede ser más, sí, pero pongamos el 5% del PBI. El PBI se calcula en 480 mil millones de dólares, ahí tenés 25 mil millones de dólares. Después tenés el pase de las LELIC al Tesoro de la Nación. Y después tenés ahora, ¿por qué se crecienta por sí mismo? Por lo que acabamos de decir recién, son títulos indexados. Entonces, al ser indexados por la inflación, crecen más en peso que en dólar. Cuando vos lo convertís a dólar, es más deuda en dólar, porque uno crece al 25% y el otro al 3%. Claro. ¿Te das cuenta de la diferencia? Estas son las 3 causas por las cuales tenemos hasta abril. En mayo seguro que va a aumentar más de 10 mil millones de dólares más. O sea, no tengo los datos de más. O sea que nosotros, digamos, este país se endeuda porque pide plata prestada para pagar deudas. No sabemos a dónde va. Claro, quiero hacer como un circuito para que la gente lo entienda. Nosotros tenemos una deuda. Pedimos plata prestada para pagar esa deuda, pero a la vez generamos más deuda por la plata prestada que pedimos y los intereses que genera la deuda que generamos. Exactamente. Esta es la triste. ¿Y cómo la pagamos? Ellos no quieren papel, si ellos tienen los dólares, no quieren papeles. ¿Qué quieren? No. Quiero petróleo, quiero minerales raros, quiero litio, quiero oro, quieren todo. Claro, entonces ahora llegaron al punto y le dijeron, muchachos, no queremos más movimientos, como decían los tenedores del libro, ¿cómo eran los movimientos en el papelito? ¿Te acordás que lo hacían? Te debo tanto, todo, pero no se veía un mango nunca. Ahora ahora queremos físico, queremos tu petróleo, queremos tu litio. Ya no nos alcanza con que nos des los bonos para que cobremos los intereses del pago. Porque al fin y al cabo hablamos de millones y no lo ve nadie, son asientos contables. Y cuando vos te pones a pensar que se benefician, por ejemplo, el caso del petróleo, son los mismos que se benefician con el RIGI. Claro. Porque la tenés a Tecpetrol, a la Compañía General de Combustible, a Pan American Energy, a la ExxonMobil, a Chevron, a Apache. ¿Y la joda de los bancos se terminó? Bueno, cobran intermediación. Lo que pasa es que los dueños de los bancos están asociados a estos tipos. Los bancos cobran intermediación. El banco es un comisionista, es como un corredor de bolsa, es un comisionista. El que hace el negocio grande, en este caso el petróleo y el gas específicamente, son estas grandes empresas locales, Tecpetrol, sí, Compañía General de Combustible, Pan American Energy y sobre todo las grandes empresas extranjeras. Pero Total, discúlpame, te sigo preguntando porque quiero que sea ilustrativo. Físicamente, el petróleo sale de Vaca Muerta, sale de los yacimientos argentinos. ¿Qué es lo que le ceden a estas empresas? La concesión, por ejemplo, por 30 años para que te explote el petróleo ellos. Para que lo saquen y lo manden a donde se les cante. Y lo venden afuera. Pero ellos invierten en serio, por ahí puede sonar, la gente va a decir es medio dolobo el chino, pero yo quiero físicamente, ellos invierten en el pozo petrolero, en generar trabajo, o es directamente lo que sale me lo llevo. Mirá, las dos cosas son ciertas. Ellos van a traer las máquinas. Nosotros no tenemos máquinas y equipos para hacerlo. Pero lo que sacan se lo llevan. Hasta el 4º año tiene obligación de liquidar los dólares acá. Después ya no. Entonces se llevan todo. ¿Qué es liquidar los dólares acá? Explicarle a la gente. Vender dólares, cambiar dólares por pesos. Lo que venden afuera, hacer los pesos. Exactamente, están obligados. 4 años. Hasta el 4º año, sí. Después le pueden pagar en su casa central y los dólares ni lo olfateamos. No entran en el país. No entran en el país. Es una exportación de donde los dólares no entran al país. Claro, porque se lo paga la casa matriz, si querés. Y como bien leíste vos antes, nos pagan a partir del 4º año no pagan derecho de exportación. O sea, no solamente no ingresan dólares, sino tampoco le pagan nada al Estado. Claro, ellos lo venden y ni te avisan. Ya falta que te digan ni te aviso. No, ni te aviso. O sea, sí, te van a avisar por declaración jurada, que es lo mismo. Era un Estado, el RIGI, que era un Estado controlado por el Estado Nacional, inclusive pasa por encima de la provincia. Bueno, que eso es lo que está en discusión, que ayer hablaba con un especialista tributarista, justamente, y me decía, esto no tiene sustento porque no pueden pasar sobre la
jurisdicción que tienen los estados provinciales. No hay que ser constitucionalista para darnos cuenta de esto. Las provincias eran provincias unidas del Río de la Plata. Éramos provincia antes de ser nación. Y cuando hablan de la Constitución, ya hablan de los pactos preexistentes. Y el artículo 124 de la Constitución Nacional dice que el subsuelo le pertenece a la provincia. Por lo tanto, acá es inconstitucional. Es un engendro jurídico. Y esto encima no va a hacer comer... Porque, a ver, más allá... la voy a contar a la historia y por ahí la gente... Digamos, por ahí evito... entrar en algunos temas, en serio te lo digo y de corazón, porque para generar más angustia con tantas que se viven, pero hay que decirlo a esto. No solo va a suceder que se van a llevar los recursos, que dentro de 4 años ni van a contar qué es lo que sacan y demás, esto va a generar juicios que después lo vamos a terminar volviendo a pagar nosotros. Seguro. Claro, porque va a venir la provincia y va a decir, muchachos, ustedes no pueden sobrepasar, va a venir la Corte Suprema y va a decir, tienen razón las provincias. Y el juicio que se hacen, cuando dice lo paga el Estado somos nosotros. Horacio Robelli, Leo, el Chino, nosotros somos los que pagamos. No es un entelequia el Estado, un señor Estado. Son recursos nuestros que terminamos pagando por la mala función y la idiotez de algunos. La subordinación a los grandes capitales. Esta idiotez son idiotas, pero son idiotas vendepatria. O sea, lo hacen, obviamente que acá hubo mucha plata, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que acá hubo grandes banelcos, si no, no se entiende. Son traidores a la patria, vos no podés admitir que se vote este engendro. Es más, jurídicamente, no solamente el juicio acá, lo va a hacer el juicio afuera, porque lo que hace el RIGI, al ser un enclave africano acá, es que ellos tienen su propia justicia. Ellos pueden reclamar ante foros internacionales, inclusive ante el CIADI. La vieja historia argentina de entregar la jurisdicción jurídica, que ya lo hablamos tantas veces, desde, ¿cómo se llamaba el juez de Nueva York? ¿Cómo se llamaba? Griesa, Tomás Griesa. Griesa, ¿te acordás? Si habremos hablado de Griesa. Lo hemos hablado tantos años, venimos hablando chino, y hablamos de esto realmente como si uno hablara en el desierto. Porque fíjate, nosotros hay un principio jurídico que se llama Secatur, que un país no puede ser jugado por otro, salvo que ese país lo conceda. Bueno, la Argentina con Menem concedió los fueros internacionales. Sí. A partir de Menem se conceden los fueros internacionales contra otro Estado. Y ahora contra las empresas. El RIGI le permite a las empresas, y ni siquiera es una empresa común, porque crea una cáscara que no sabe cuáles son los dueños, porque se pueden transferir capitales entre ellos, y comunicarle 15 días después, tienen hasta 15 días corridos para comunicarle a la autoridad de aplicación, que es el que maneja el RIGI. Este se llama Vehículo Proyecto Único, BPU. Vehículo es una empresa cáscara, puede ser inclusive una UTE. Una UTE es una empresa transitoria. Sí. Cualquiera, nos juntamos vos y yo, tenemos 200 millones de dólares. Aparte va a permitir el lavado de dólares, porque fíjate que este engendro, este enclave africano en nuestro país, está unido a otra ley que aprobaron después, que es el blanqueo de capitales sin cupo. Vos podés no tener que declarar, cuando el blanqueo significa que yo no declaro cuál es la procedencia de los fondos. Yo voy a mirá lo que hacen, todo para eso. Blanquean, no declaran cuál es la procedencia de los fondos, declaran 200 millones de dólares, no declaran cuál es la procedencia de los fondos porque la ley de blanqueo le permite y lo utilizan en el RIGI. Es increíble. Narcotráfico, trata de personas, contrabando de todo tipo, venta de armas. Lo peor, venga lo que sea, no importa cómo, y nada que lo utilicemos para algo, es para pagar deuda. Que benefició a esta minoría parásita y rentista, que es la que se beneficia ahora. Chino, yo te puedo asegurar que el único que lo dice sos vos. No la dice nadie. No, es terrible, es terrible. Lo que te pido es que tengas cuidado cuando cruces la calle. No, eso ya no, me tienen miedo. Y aparte no cruzo las calles, me manejo por una sola vereda. No conozco otra vereda. ¿Te acordás cuando decían, me parezco a ese hombre que lleva un ladrillo bajo el brazo para mostrar cómo es su casa, digamos? Así vamos quedando nosotros. Amigo querido, mil gracias, cuídate mucho, gracias, abrazo grande. ¿Y quién te dice que estoy haciendo algunas gestiones? Te tengo pronto por Tucumán. Así que prepárate, ponete en forma, salí a correr a la mañana. Te quiero reuma. Bueno, acá deja de quejarte, pero con lo mira que hay, si no tenés reuma. Bueno, pero te venís acá y para el mejor mes del año en Tucumán, que es julio, sin lugar a dudas. Seguro. Así que no te digo nada, pero vamos a estar en privado porque estoy haciendo unas gestiones por ahí. Quiero armar una mesita para conversar con varios amigos.
y te tengo en la lista de mis afectos, así que cuídate mucho. Muchas gracias, Chino. Abrazo grande. Pasaba Horacio Robert y nuestro economista de cabecera por Cuentos Chinos.